Buenos días a todos los que nos siguen a través de nuestra cuenta de Facebook. Hoy lunes, ¿cómo estamos, Humberto? 10, ¿no? 10 de febrero. Vamos a hacer la presentación, o más bien a comentar algo acerca de el libro de la marginalidad creadora del autor Humberto Santos Bautista, el doctor Humberto Santos Bautista. Es la segunda presentación que hacemos en esta serie de presentaciones que pretendemos hacer cada semana para promover la lectura y promover también, por qué no decirlo, nuestras ediciones, las que estamos haciendo en Ediciones Trinchera. Como decía a la semana pasada Zacarías, para promover la lectura en estos tiempos de encierro y de confinamiento. Hoy tenemos programado presentar La marginalidad creadora. Creo que ahí se observa bien el libro del doctor Humberto. Originalmente habíamos invitado a Félix Moreno, Compañero. porque pues bueno, aparte de que él es un maestro también que conoce todo el proceso educativo, fue el que se encargó de redactar el prólogo para el libro del doctor, pero pues tuvo un contratiempo de esos que no se pueden evitar, ¿no? Y no pudo estar aquí con nosotros. Pues por lo tanto, yo que digo, de alguna manera fui el editor de este texto, digamos que lo conozco un poco porque el tema educativo es bastante complejo, ¿no? Sobre todo para los que no lo manejamos, no estamos totalmente metidos en ese tema. Pero bueno, me tocó editarlo y algo sé del libro. Y pues la idea también de que esté aquí el doctor es que él nos platique, ¿no? De cómo surge este libro. Es un libro que salió en 2018, doctor. 19. En 2019. Pues ya lo empezaste a trabajar, tengo entendido, antes de que se fuera el cambio de poder, ¿no? En la presidencia. Ya lo venías trabajando porque es un libro que habla sobre las reformas educativas que se dieron en todo este periodo neoliberal, ¿no? De hecho, pues aquí marca muy bien la fecha en el subtítulo. El libro se llama La marginalidad creadora, estudio crítico sobre las reformas educativas 1989-2019, ¿no? Obviamente comprende desde Salinas hasta Peña Nieto, ¿no? Así es. Y Humberto se puso a trabajar este texto pues antes, pero por cuestiones, ya saben cómo es esto de las editoriales, pues salió hasta 2019 el libro, ¿no? Estaba pensado que saliera en 2018, no se pudo, pero no sé, Humberto, primero que nos dijeras acerca del título, ¿no? La marginalidad creadora. ¿Qué es eso de la marginalidad creadora aplicado al tema educativo, ¿no? Bueno, primero gracias por la invitación y también pues un saludo al compañero Félix Moreno que pues por razones muy personales no pudo estar aquí, pero que hace efectivamente un prólogo muy generoso. Él, además de ser profesor, conoce la educación básica, un estudioso también de los temas educativos. Fue dirigente magisterial de la disidencia, ¿no? en periodos críticos, en esos periodos también que le tocó. Efectivamente, el libro surge, como ahí se narra también en la introducción que hace otra compañera, a partir del discurso que Andrés Manuel López Obrador hace en Oaxaca, si tú te acuerdas, cuando andaba en campaña, y hace el ofrecimiento ahí con los maestros. Y entonces ahí pues el señalamiento es que no elige cualquier lugar, sino elige justamente San Pablo de Guelatao, el lugar del nacimiento del benemérito de Benito Juárez, pero además donde arropa el corazón de la disidencia magisterial, que si bien surge en Chiapas, pero en Oaxaca es donde se fortalece. Sí. Entonces ahí hace una serie de planteamientos el ahora presidente López Obrador, que entonces era candidato, sobre cuál iba a ser su política educativa y que lo diferenciaría del periodo neoliberal. Pero hay otra cosa también significativa de por qué lo hace en Oaxaca.
en Oaxaca no se nos olvide, nació también Ricardo Flores Magón, que es el creador de la Escuela Pública, la Secretaría de Educación Pública, y quizás el esfuerzo más importante que ha habido y que no se ha sobre tema, la cuestión educativa, de atención a la educación pública, y que no se ha repetido después de él, ¿no? Y no es una nostalgia por ese pasado, sino que más bien es un ejemplo de cómo surge la escuela pública, la Secretaría de Educación Pública, y todo ese esfuerzo que se despliega para que el país pudiera cambiar, ¿no? Entonces, es simbólico el ofrecimiento, me parece que de 10 puntos que va a ofrecer López Obrador ahí, de compromisos con el magisterio de Oaxaca, con la disidencia magisterial. Eso es simbólico. Entonces, ¿por qué esa marginalidad creadora? Porque no es casual que que en este periodo de crisis, o que la pobreza desde Vasconcelos se haya pensado en trascenderla, la pobreza, la marginación, a partir de ver a la educación como un espacio de movilidad social, pero también como un espacio de apuntalar un proyecto distinto para cumplir los sueños que tenía Morelos, de moderar la opulencia y la indigencia que plasmó en los sentimientos de la nación. Entonces, esto de la marginalidad también es porque los rezagos se concentran en el sur de México, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, el rezago educativo, aparte de los económicos, ¿no? Pero bueno, entonces esos rezagos tendríamos que replantearlos desde esas mismas debilidades, cómo esa debilidad la convertimos en fortaleza, a partir de que eso te obligue a desarrollar toda la imaginación pedagógica, de que seamos capaces los profesores para que aún con esa pobreza que tienen las escuelas, ese abandono del sistema educativo durante todos estos 40 años, pudiéramos replantear alternativas distintas. Por eso ese texto de la marginalidad. Ahora, lo del periodo. ¿Por qué del 89 para acá? Porque en el 89, si tú te acuerdas, el que gobierna es Carlos Salinas de Gortari, que llega a la presidencia después del fraude electoral del 88, ¿no? Cuando fue candidato Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, viene una serie de protestas del movimiento magisterial muy fuertes, y lo que hace Salinas, plantea una cosa que le llamó Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, que fundamentalmente consistió, bueno, lo podemos sintetizar en dos cosas: la llamada descentralización, porque es cuando empiezan a surgir las creaciones de las secretarías de educación en los estados, ¿no? De descentralizar los servicios educativos, y por otro, el cambio del cacicazgo sindical. Hasta ese entonces había estado Carlos Jongitud, era el poder hegemónico dentro del charlismo sindical, y entonces se entronizan el Ester Gordillo. Es decir, le entregan la escuela pública a lo que se va a convertir en el símbolo de la corrupción de este país durante mucho tiempo, porque va a tener, todo ese periodo va a tener un dominio impresionante en la cuestión educativa. Porque después de Carlos Salinas, después de esa reforma que se hace, que en realidad no fue tal reforma, porque fue un cambio, una adecuación del liderazgo sindical, del sindicalismo corrupto, ¿no? Por una corrupción igual o peor, ¿no? Y por otro, no se eficientó precisamente la administración con la creación de las secretarías de educación pública, sino que pasamos de un centralismo local defectuoso, pero que más o menos funcionaba, a un centralismo local peor y más corrupto, con los diferentes secretarios que hemos tenido en los estados. Sí. Claro, no en todos lados ha sido igual. Hay unos que ha funcionado mejor, por ejemplo, que han sido más eficientes, digamos, por ejemplo, pues Querétaro no es lo mismo que Guerrero, ¿no? O en fin, hay excepciones, pues, pero bueno. Nuevo León, ¿no? O Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Los vicios pues, se mantienen ahí, ¿no? Con esas excepciones, ¿no? De algunos estados donde esa descentralización, digamos, sí funcionó, que no fue el caso de Guerrero. Y entonces, en ese periodo abarca, después de Carlos Salinas, lo sustituye Ernesto Zedillo, con todo el asunto de Colosio, ¿no? La tragedia de Colosio.
Y Ernesto Zedillo, que ya venía que había sido secretario de Educación, que había hecho también una cuestión que no lo funcionó, quiso reformar los libros de texto. Por cierto, en esa reforma que le hizo, en ese paquete de libros de texto que quisieron distribuir para la educación básica, ya incluían la cartilla moral de Alfonso Reyes en esos años, que ahora rescató el presidente López Obrador. Pero esos libros finalmente hubo toda una polémica por la cuestión de los libros de historia y fueron a parar a la basura, así millones de dólares tirados a la basura porque no se encuentran en ninguna escuela. No funcionaron, pues. Y entonces Zedillo, pues simplemente mantuvo así a la educación en una serie de, casi como un espacio, digamos, en cierta forma marginal. No se vio que profundizara una reforma, a pesar de que desde entonces la escuela pública requiere de una reforma radical, pero una reforma que contemple el corazón del problema, de la problemática educativa, que en este caso son los enormes rezagos que tenemos, y no que sean reformas que solamente se limiten a la cuestión laboral, sin atender lo que es la formación docente, por ejemplo, o una reforma que solamente ajuste cosas administrativas y que no se entienda que debe ser lo académico lo que norme lo administrativo, ¿no? Y no a la inversa. Después de Zedillo, pues ya viene el periodo de Fox, que fue un periodo con más pena que gloria, pero me olvidaba también mencionarte que con Zedillo, ¿te acuerdas cuando nombran a un secretario de Educación que resultó que tenía títulos falsos? Alzati, ¿no? Sí, sí, Fausto ¿no? Alzati. Fausto Alzati, ¿no? Que bueno, tuvo al final una cuestión desastrosa ahí, ¿no? Y después otros secretarios, entre ellos el actual... no, fue también Esteban Moctezuma. Ah, Esteban Moctezuma, sí, ¿no? sí. Pero simplemente se dedicaron pues a seguir esa visión puramente administrativa, no burocrático-administrativa. Luego viene el periodo de Felipe Calderón, cuando firman el llamado acuerdo para la calidad educativa, la hace, que igual levanta toda una serie de protestas, y otra vez en el sur se concentran esas protestas, ¿no? Pero con Felipe ya con Fox se había, digamos, consolidado el pacto entre el Bester y el presidente, ¿no? Porque ella siempre decía que ella pactaba con los presidentes. Entonces todo eso siempre en deterioro de la educación pública. Y así hasta llegar con Peña Nieto, que hace un intento de reformar otra vez, que yo creo que ahí el gran vacío de esa reforma fue precisamente otra vez que dejan de lado los rezagos educativos, los problemas fuertes de la educación, pero y bueno, pues solamente recuperan otra vez la cuestión laboral, y esa reforma sin duda se hubiera consolidado, se hubiera contemplado estas cuestiones educativas, que fue lo que López Obrador dijo que iba que le iban a quitar, pues, ¿no? Y la verdad es que ya en los hechos, cuando tú revisas lo que hasta ahorita sea lo que han hecho con la reforma educativa, pues no precisamente la cambiaron por otra, sino que más bien el secretario que acaba de salir, pues lo que mostró es que no tenían tampoco propuesta, ¿no?, para sustituir a esta reforma. Quizás, pero el libro no llega hasta allá, ¿no? Hasta aquí, solo hasta Peña Nieto. Eso ya será. Ahora, nada más una precisión, no es un libro para los grandes, digamos, la aristocracia intelectual de la academia educativa. Está más dedicado a los profesores para que tengamos como esos marcos de entendimiento con ellos, ¿no? Para que hagamos una evaluación seria, pues, ¿qué vamos a hacer con la escuela pública? En realidad, en el fondo, esa es la pregunta, ¿no? Si no recuperamos los fines de la educación, pues entonces no sabemos para qué realmente estamos educando, y eso alimenta los grandes rezagos que tenemos. De hecho, yo te iba a plantear esa pregunta, ¿no? El libro, ¿a quién va dirigido? ¿Es una descripción de las reformas? ¿Es una interpretación?
es una confrontación entre alguna propuesta o lo que debía haber sido, lo que ustedes plantean que debe ser la escuela pública, o qué es el libro en sí, ¿no? Porque tú ahorita acabas de mencionar que va dirigido a los profesores especialmente, ¿no? Aunque digo, pues yo lo revisé, el lenguaje es sencillo, no es complejo, no es nada denso, está asequible, ¿no? Para cualquier tipo de público que se interese en el tema educativo. ¿Cómo está planteado el libro, Humberto? Bueno, la organización era esa, ¿no? Primero plantear ahí la cuestión, eh, que si lo que requiere la escuela es una reforma, una revolución, que recoge una tesis vieja de Rosa Luxemburgo, ¿no? Y que viene precisamente porque antes de Salinas hubo el periodo de la Madrid, y que a mí me parece que hubo un intento interesante también de reformar la educación pública, que fue el planteamiento de Jesús Reyes Heroles, que él sí le planteó que quería hacer una revolución educativa. Uh-huh. Y la verdad digamos, técnicamente la propuesta de Reyes Heroles estaba por lo menos bien armada, ¿no? Mejor diseñada, y además era un personaje pues que tenía más conocimiento de la cuestión pública, de la administración pública, y y conocía la política educativa, ¿no? Sobre todo ese periodo liberal, que podía uno estar de acuerdo con él, porque él decía que el liberalismo no había significado una ruptura con el sistema, sino una torcedura. Pero bueno, esa es otra discusión, pero el planteamiento que hace sobre la revolución educativa es bastante interesante, porque con él precisamente una de las reformas importantes en el sistema de formación docente fue el pasar de las normales de 4 años, ¿no?, a la profesionalización del magisterio, volviendo a las licenciaturas. Ahí se implantan las licenciaturas, pero el problema fue que no le alcanzó la vida para concretar esas reformas, porque él muere siendo secretario. Y una de las cuestiones ahí que, bueno, quedaron inconclusas, y después esa reforma, por supuesto, ya no pasó nada, ¿no?, con ese planteamiento de reforma. Entonces creo que esa fue la parte, digamos, interesante. Después ya viene todo este periodo que ya hemos platicado. Entonces, yo creo que reformar a la escuela pública, primero no lo pueden hacer los burócratas. Tendría que ser una discusión abierta con los profesores, porque tampoco todos los profesores, digamos, están pues están conformes con lo que se hace. Hay una intención de querer cambiar la escuela, el problema es que no se sabe cómo ni hacia dónde. Y por otro, porque hay un control férreo por una parte de ese sindicalismo corrupto que ha hegemonizado el poder dentro de la organización sindical, y por otro una burocracia también igualmente con niveles de corrupción tremendos. ¿Por qué? Porque hubo una especie de acuerdos entre el sindicato y la SEP, de tal manera que de pronto veías líderes sindicales que luego los encontrabas en la burocracia administrativa. Y lo otro también, hay que decirlo así, la debilidad de la disidencia. La disidencia es muy buena para organizar manifestaciones, plantones, marchas, pero le ha faltado esa parte de repensar la escuela para plantear sus alternativas. Y las alternativas que plantea a veces son más producto de la buena voluntad o de los dogmatismos ideológicos, hay que decirlo, ¿no?, que realmente de un debate de ideas. Y lo que ahorita se requiere es un debate de ideas, donde veamos pues dónde estamos, dónde tenemos a la escuela, cómo salimos cómo trascendemos esos rezagos, ¿no? Porque si solo se está esperando a que pues nos llegue el proyecto desde el poder, pues no va a llegar, no está en las prioridades de cualquier gobierno, incluido el actual, a pesar de que sea el espacio más sensible, y que en situaciones como esta de crisis pues no tengamos más alternativa que la cultura y la educación. El problema es que la cultura la reducen a folclore y la educación la reducen a un proyecto escolarizante que hoy vemos que no está funcionando. Entonces, cuando yo digo que va dirigido a los profesores, es precisamente para buscar abrir un espacio de diálogo con ellos, ¿no?, con todos los sectores, pero sobre todo con ese sector interesado en que no puede seguir así
la escuela pública, ¿no? Que tenemos que reformarla, que necesitamos una reforma radical, más profunda incluso que las que han propuesto los gobiernos, el de Peña Nieto o el que quieras, ¿no? Pero necesitamos una reforma que, que se encargue de atender el corazón del problema. Es decir, de nada sirve, por ejemplo, que se haya reformado con Reyes Heroles el normalismo, es decir, que haya pasado de una normal de 4 años a tener el grado de licenciatura, si esos profesores ahora que son licenciados no son capaces de hacer lo que hacían esos profesores que salían con 4 años de normal, que en 2 o 3 meses enseñaban a leer a los niños en escuelas marginadas. Entonces, el problema de esto es que con esas reformas y esos pactos corruptos entre los sindicatos, porque incluido la disidencia, también la disidencia tiene su nicho de corrupción, no vamos a decir que esos son los buenos, ¿no? También tiene sus nichos de corrupción. El problema de todos ellos es que convirtieron la profesión de maestro, convirtieron en una simple chamba y dejaron de entender que hay un compromiso ético, ¿no? Por atender realmente que ese espacio que te digo es el más sensible de nuestras sociedades, y eso implica ser sensible, pues implica pues entender que es un acto de justicia social. Entonces sí, los maestros pues han sido golpeados, han sido marginados, pero las escuelas marginadas también, o más bien las comunidades marginadas, los niños que están en pobreza extrema, pues tienen derecho a recibir la mejor educación. Claro. Y eso es lo que debiera ser uno de los temas centrales de cualquier reforma. Humberto, yo recordaba, y lo quise ahorita corroborar, viendo aquí el índice, que tocabas otros temas, por decirlo de alguna forma, deben de estar relacionados, ¿no?, con esto de las reformas. Por ejemplo, en el capítulo 4 se titula así, Escuelas Normales Rurales, ¿no? Y luego en el capítulo 5, Ayotzinapa y la formación docente. El capítulo 6 dice Altamirano y el pensamiento pedagógico del sur. Y al final viene la imaginación pedagógica. Te lo planteo porque yo insisto, ¿no?, esos planteamientos que haces ahorita, el tipo de reforma que se requeriría, no viene precisamente aquí concreto, a lo mejor no lo alcanzas a entender, porque yo veo que sí hay un sector de maestros que está preocupado pues por el rumbo de la educación, que trata de revertir los efectos nocivos que tuvo durante todo el neoliberalismo. En Trinchera hemos editado otro par de libros sobre el tema, en los que por cierto ha participado Félix, por eso digo que él, bueno, sabemos que él conoce bien este tema, junto con el maestro venezolano Ronald Lares, ¿no? Hemos editado aquí otro par de libros que en su momento también los vamos a presentar. El planteamiento así como tal concreto no viene aquí, pero tú tocas otros puntos como de alguna manera son parte de esa solución que bueno, ahí a ver, es un conjunto de ensayos que tratan más bien dirigidos a este sector magisterial. Ahí sí, a lo mejor me ganó el localismo de Guerrero, y voy a decirlo por qué. Voy a empezar con el tema de Altamirano. Bueno, Altamirano es una figura central para digamos, para el pensamiento educativo, para el pensamiento político, pero también es una figura clave para entender varios de los problemas que ahora tenemos, sobre todo en el terreno educativo. No solamente porque es un paradigma de para qué sirve la educación para trascender la pobreza. Altamirano mismo, siendo pues una persona pobre, ¿no?, marginado aquí en la zona de Tixla, pero que se beneficia de que un profesor visionario, el gran pensador liberal del siglo XIX, yo creo que el más grande de los pensadores liberales junto con el Choro Campo, que fue Ignacio Ramírez, que tuvo toda esa imaginación, esa potencia de imaginación pedagógica para crear unas becas para estudiantes pobres, y una de esas le tocó a Altamirano, para irse al Instituto Literario de Toluca a estudiar. Entonces, hubo un proyecto, y esa es la parte central de todo esto, hubo un proyecto, pero hubo un profesor que tuvo esa visión, un buen profesor, claro, ¿no? Entonces, este alumno pobre que tuvo un buen profesor y que había un proyecto, es decir, el proyecto es tener claro el punto de partida y el punto de llegada, como sí lo tenía Ramírez, ¿no? ¿Para qué quería
ese proyecto que creó, ¿no? De becas para estudiantes pobres, ¿no? Entonces Altamirano después se convierte en un intelectual universal, eso todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué operó el milagro de casi siendo un analfabeta? Después lo tienes hablando idiomas, ¿no? Y además que lo va a convertir en el padre de la literatura nacional y en el padre del normalismo. O sea, no es un asunto menor. El padre del normalismo nacional. Hay una discusión sobre eso, pero no nos vamos a meter ahorita sobre esa cuestión. Pero además de eso, además de otros rubros que exploró Altamirano, el periodismo, por ejemplo, ¿no? La creación de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y varios campos en los que se metió como un intelectual completo. Pero quedémonos en esto. Crea el normalismo nacional, pero además se convierte en el padre de la literatura nacional, porque después cuando los liberales ganan la guerra de reforma, cuando derrotan al imperio, ¿no? El segundo imperio, Altamirano ve que el país no puede seguir así. Entonces, ¿qué es lo que hace? Convierte la literatura en el gran espacio de reconciliación nacional. Entonces, eso que ahorita nos está faltando, necesitamos hacer de la educación nuestro gran espacio de reconciliación, pero no la educación como la tenemos ahora, hegemonizada por burócratas y corruptos dirigentes sindicales y burócratas corruptos que están que se incorporan a los sistemas educativos con criterios de clientelismo político, pero no porque realmente tengan ni tienen proyecto y además ni tampoco tienen interés en mejorar la educación. Entonces, por eso la cuestión de meter en el debate la figura de Altamirano, por esa parte de la formación docente. En el caso de la Ayotzinapa y la formación docente, pues evidentemente que después del tema de los 43 estudiantes desaparecidos, ¿no? Pues nada fue igual para este país. O sea, ahí eso fue un parteaguas, ¿no? Nada fue igual para el país en todos los aspectos. Pero lo que creo que no se miró, o no se está mirando con la debida atención, es que justamente es ahí donde debe centrarse una cuestión importante, es en el tema de la educación. Es decir, Ayotzinapa, por toda esa fuerza que le fueron a poner el movimiento, y sobre todo el movimiento de padres, ¿no? En la búsqueda de sus hijos, toda esa fuerza ética de ese movimiento, esa fuerza moral, daba para una reforma profunda en el sistema de formación de docentes, y puede Ayotzinapa todavía, creo, convertirse en ese referente para ese proceso de formación, de que los pobres, pues, a ver, que tenemos que cambiar esa idea del gobierno que todavía tiene. Como es pobre, entonces vamos a dar una educación pobre, cualquier tipo de educación. No, se trata de que todos tengan la mejor educación. Yo nomás diría, si toda la escuela fuera pública y no hubiera escuelas privadas, pues seguramente que todos estarían interesados que tuvieran las mejores escuelas públicas, ¿no? Pero pues obviamente, pero bueno, tenemos lo que tenemos, entonces que la escuela privada sea para quien la puede pagar, pero las escuelas públicas estamos obligados a dar la mejor educación a esos estudiantes, porque si le das una educación pobre para pobres, pues terminas todavía acabándoles de agravar esa pobreza, ¿no? Imagínate un niño que repite la escuela, bueno, ahora dicen ya no hay repetidores, sí, pero de todos modos vas reproduciendo los mismos males, ¿no? No resuelves los rezagos porque no hay una idea de cómo atender esos rezagos educativos. Entonces, por eso esa vinculación, y el último capítulo titulado La imaginación pedagógica es una especie de invitación para dialogar sobre ese proyecto que nos está haciendo falta. Ese proyecto que tendríamos que construirlo, pero volviendo a esa respuesta, a esas preguntas básicas. ¿Para qué vamos a educar? Y ahora ¿para qué vamos a formar? Vamos a formar para el desempleo y la frustración. Las mismas universidades, ahorita estamos viendo esa crisis con la pandemia, ¿no? De haber abandonado los sistemas de investigación, los sistemas de calidad educativa, aunque bueno, dicen, es que es un concepto tecnocrático y neoliberal. Bueno, pues vámonos ganándole la batalla, dándole otro sentido a esas palabras, porque hoy ya no hablan de calidad. El proyecto de la SEP habla de la excelencia académica, que es un concepto todavía a lo mejor más cuestionable, no más ambicioso, pero más cuestionable también. Pero bueno, ahora, el asunto es de lo que se trata
es de que efectivamente le demos contenido y sentido a eso que establece el artículo tercero, y no que tramposamente tanto los sindicatos como el propio gobierno deje a la responsabilidad de los profesores los mismos conceptos que constitucionalmente son una obligación del Estado. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, el tema de la permanencia. Ahí es muy claro el artículo de la Constitución cuando habla de la permanencia de los niños en las escuelas. Nada más que esa permanencia lo traslada como una obligación para los padres de familia, sí, claro, o para el niño. Es decir, si tú no puedes llevar a tu hijo, entonces pues ya ¿no? Es decir, cuando que tuyo, debiera ser al revés, la escuela debería ser dotada de mecanismos institucionales para que todos los niños permanecieran en la escuela desde que ingresan de preescolar hasta que egresan de la licenciatura. Hasta ahí. Ahora, pero no lo hacen de esa manera. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, abandona la escuela, eso que llamaban deserción, pues no es porque quiera, es que la escuela no tiene esos mecanismos para que lo mantenga dentro de las aulas, y los profesores se vuelven con esa mentalidad tan burocrática, tampoco porque quieran, porque a veces es cierto, el salario que les pagan pues a veces no alcanza, ¿no?, para cubrir todas las necesidades, eso también es cierto. Pero bueno, si vamos a pagar buenos profesores, hay que profesionalizarlos bien, y hay que devolverle una parte también que se ha abandonado, que es la dimensión ética de la educación. Y la dimensión ética, bueno, por ejemplo ahorita, ¿no? No puede organizarse a partir de los horarios tradicionales, a pesar de que lo están haciendo, sabiendo que estamos en un contexto que no es normal, y esa normalidad no va a regresar. Entonces tiene que atenderse esos procesos de formación para ver ahora cuál es el sentido que va a tener la tarea de educar en los años que vienen, ¿no? Y al menos nos encuentre, pues sí, una sociedad que está mejor educada, pues puede hacer frente de mejor manera a problemas como estos, ¿no? Entonces, por eso se incorporaron esos ensayitos ahí, para abrir ese diálogo en esos temas. Claro, pues este tema daría para muchas sesiones como la de hoy. Es muy largo, requiere analizarse con mucha profundidad, pero más o menos ahí queda una descripción del libro de la marginalidad creadora de Humberto Santos Bautista. Estamos promoviendo la lectura y obviamente la venta de los libros. El proyecto es que se vendan en las cafeterías de la ciudad, también de Amojileca incluso, hay una cafetería que nos los está vendiendo, y las mismas librerías, ¿no? Pues, vale la pena leerlo, sobre todo los que están inmersos en el tema educativo, ¿no? Deberían ser los maestros, que pues son muchísimos aquí en la entidad, pero que pues algo ha pasado, ¿no? Porque pues ahí queda, ¿no?, la recomendación del libro La marginalidad creadora. Tú querías comentar algo sobre el asunto de Jorge, ¿no?, que desgraciadamente falleció ayer. Parece ser que ayer, ¿no?, falleció Jorge García Hernández, dirigente de la CETEC de Tixla. Así es. ¿Querías comentar algo al respecto? Sí, mira, nada más terminado con esto, decíamos, bueno, la lectura sirve si bajo el principio de Kafka, ¿no?, decía, uno lee para hacer preguntas, si no, pues no ayuda, ¿no? Entonces ojalá y esto sirva para abrir un diálogo constructivo, un diálogo pedagógico, más allá de lo pedagógico más bien, sino un diálogo que nos permita repensar la escuela, reinventar la escuela, porque si la pandemia nos va a obligar a reinventar la vida, pues hay que reinventar también todos los aspectos de la vida cotidiana, pero el aspecto de la educación va a jugar un rol fundamental. Y este asunto de Jorge, pues efectivamente un deceso muy lamentable. A mí me tocó conocerlo cuando precisamente en las luchas de resistencia contra la llamada Alianza por la Calidad Educativa, él era parte de la dirección colegiada ahí que establecieron ellos de la CETEC, y en ese momento él presidía esa dirección colegiada, y me invitaron para plantear un proyecto alternativo, decían ellos, de educación. Entonces formaron una comisión académica, así le llamaron, y me tocó coordinar unos de esos trabajos, porque ellos así lo decidieron en un pleno que tuvieron ahí en el edificio de la CETEC.
y de ahí surgieron 4 propuestas que pues las impulsaron. El, esas 4 propuestas eran, por un lado, eh, un proyecto alternativo en educación, un instituto de evaluación, un centro de investigación educativa y la llamada subsecretaría de los pueblos indígenas, que ya ahora le llaman originarios, que ahí, no sé, pues ellos evidentemente ese debate lo tienen que dar los propios profesores indígenas y lo deberían dar con sus comunidades, porque yo no sé por qué le cambiaron de indígenas originarios. Finalmente la palabra indígena, de acuerdo al diccionario, pues quiere decir originario, como sea, ¿no? A lo mejor por la carga peyorativa que el indígena tiene y que le hemos dado los mestizos también, ¿no? Y en ese sentido pues tendrían razón. Bueno, pero el asunto es de que Jorge, durante esos años que duró la disidencia, pues trataron de impulsar esos proyectos. Lamentablemente las direcciones de la disidencia a veces se solo descuidan y solamente se ocupan de cómo cambiar a sus dirigentes, pero no darle de continuidad a sus proyectos, a pesar de que los han mantenido, pero me refiero a que de pronto pierden su sentido original. Entonces, Jorge Hernández jugó un papel fundamental, Jorge García Hernández jugó un papel fundamental, y luego después me lo volví a encontrar cuando, por la crisis de los muchachos de Ayoxi, que asesinaron aquí en la autopista del Sol, en diciembre de 2011, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces yo llego a Ayotzinapa a ayudarles ahí con la parte académica el 14 de febrero de 2012, porque hasta esa fecha no habían tenido una sola clase los chavos de Ayoxi. Y entonces, pues que necesitamos, lo que primero que hicimos, además de convocar a los maestros, a los estudiantes, pues teníamos necesidad de platicar también con los padres de familia, a pesar de que ellos ya eran, pues son mayores de edad, pero bueno, ellos tenían su comité de padres de familia. En ese comité estaba Jorge, y ahí nos encontramos, platicamos, nos habíamos conocido en la disidencia, y igual, ¿no? Apoyando este movimiento, estas luchas, y él se enteró de la propuesta que yo tenía para Ayoxi, estuvieron de acuerdo, la apoyaron. Había otro profesor que también estuvo en la disidencia, y una señora, pues ya para estas alturas se me van los nombres, pero la cuestión era de que yo les decía que yo no iba a ir a firmar oficios, que yo iba por un proyecto de transformación para la escuela, que no se trataba de que porque yo veía pues que las cosas podían repetir, ¿no? Ellos apoyaron esas luchas, esos esfuerzos, estuvo ahí, estaba interesado en la cuestión educativa. Yo no puedo decir que platicamos, bueno, muchas cosas quedaron pendientes, ¿no? Sí había una serie de proyectos, pero tengo la impresión más bien, de que ahí la disidencia de pronto no aprovecha esa experiencia de sus cuadros más valiosos, ¿no? Y a veces las masas son hasta ingratas, porque de pronto los olvida. Yo creo que a Jorge García Hernández le tocó vivir quizás el periodo más brillante de la disidencia, porque las manifestaciones que organizaron fueron impresionantes, solo comparable con una que después, ya con el periodo de Gonzalo y Minervino, se hizo ya contra la reforma educativa de Peña Nieto, que ya se hizo aquí en Chilpancingo. Pero la toma de la costera en Acapulco fue impresionante, ¿no? No, yo recuerdo cuando tomaron el Congreso, cuando iba a iniciar la legislatura, que Chavarría iba a encabezar, y los maestros tomaron el Congreso para evitar que tomaran protesta, que rindieran protesta los nuevos diputados, y Jorge subió a la tribuna y les dio una regañiza a los diputados, les dio unas cuantas clasecitas de ética, de moral, de lo que debe ser, que pues no sirvió de nada, pero para mí pues eso fue como un poco histórico, ¿no? Por la toma que hicieron ellos y por el discurso de Jorge, ¿no? Sí, yo creo que la disidencia iba a tener que revisar sus propios, de cómo desperdician, te digo, todas esas experiencias, toda esa, toda esa lucha potente que de pronto desarrollan, y justamente de pronto se diluye por la falta de un proyecto sólido, ¿no? Que es lo que se intentó construir ahí, y no porque yo haya estado ahí y me haya invitado, sino porque siempre se planteó esa necesidad de un proyecto pues de corto, de mediano y de largo plazo, ¿no?
pero que combinara las dos partes, porque finalmente lo que se discutía ahí con ellos, lo que se platicaba con ellos, era de que si bien era cierto que había demandas laborales y un proyecto de lucha desde de la disidencia, de la izquierda, pero que finalmente la cuestión educativa pues era la esencia, pues lo que justificaba su presencia de ellos, ¿no? Lo que le daba sustancia a sus luchas y por lo tanto no podían descuidar el proyecto educativo. Y por eso digo ahí que de pronto a veces les gana el inmediatismo o las ambiciones más inmediatas y entonces pues reproducen también los vicios que luego tienen en la política los presidentes municipales o gobernadores, ¿no? O los presidentes de la república, que quieren borrar todo y reinventar el mundo a partir de que llegan al poder, ¿no? Entonces, en la disidencia, en educación eso no puede hacerse así, pues tienes que hacer una evaluación completa de lo que encuentras, ¿no? Y ahí creo que, pues, no sé cómo quedarían al final en esa relación, pero yo creo que sí, ese momento que fue realmente de cosas muy importantes que se hicieron, no solamente por las movilizaciones, porque en su periodo también se hicieron tres congresos que se arrancaron de esa negociación con el gobernador, con Seferino Torreblanca, y Seferino aceptó que faltaba pues ese debate, esa discusión, y realmente ahí hubo también un debate importante, porque lo que nosotros les decíamos es que ese congreso tenía que ser abierto a todo el mundo y que no podía ser solamente de la disidencia, que porque la educación era del pueblo y por lo tanto tenían que abrir ese diálogo y que no tuvieran temores, ¿no? Y ahí también se mostró también, y ellos aceptaron esta dirigencia, por eso es histórico también, sus propias limitantes, porque ahí, de ahí en ese debate surgió precisamente el análisis histórico de lo que planteaban los sandinistas cuando tomaron el poder. Y bueno, ha llegado el momento de pasar de la protesta a la propuesta, y que ese salto no era menor, porque se dieron cuenta ellos que no era lo mismo gritar una consigna, tomar un edificio, que ponerse a escribir una propuesta por más sencilla que esta fuera, pero también que tenían que hacer ese esfuerzo de su experiencia, ¿no? de su propia experiencia que desarrollada en las aulas. Y eso fue lo que a muchos líderes, incluso de los que después se encaramaron incluso en la disidencia, no quisiera decir nombres pero pues son evidentes, ¿no? De que un analfabetismo tremendo, ¿no? Hay una señora que lidera ahí, que no sabe leer y escribir, pero que se quedó en esa, empobreció el movimiento magisterial, la disidencia magisterial, ¿sí? Porque es incapaz de escribir una página en forma coherente, pero bueno, los mismos funcionarios de la SEP negocian con ellos porque les es más fácil, les es más fácil corromperlos a que vayan con una propuesta, que fue lo que hicieron hacer Jorge Hernández con otro compañero de Iguala, que ahorita se me ve el nombre. Bueno, había toda esa dirección colegiada que estuvo en esos 3 años, ¿no? Que al menos se plantearon eso y que lo hicieron con una fuerza que bueno, pues ya no volvió salvo esa vez cuando Gonzalo y Minervino lideraban, que hicieron esa protesta ya en la reforma de Peña Nieto. Entonces yo creo que la disidencia pues le debe un reconocimiento al compañero maestro Jorge García Hernández, claro, porque así es. me parece que no debieran ser ingratas las masas y que debieran hacerlo. Y si no lo hacen, bueno, pues ya se verá la manera de cómo se recuperan esas luchas, porque luego a veces pasan al olvido y esas ingratitudes se pagan caro también porque se reproducen los mismos vicios. Pues gracias, Humberto, por haber aceptado estar aquí para esta plática sobre tu libro, La Marginalidad Creadora. Nos despedimos. No te recuerdo dónde está en venta. Ya lo habíamos comentado hace rato que el libro está a la venta ahorita en las cafeterías LDN y estamos en un proceso de ampliarlo a otras cafeterías. Ya tenemos acordado con algunas otras para que se empiece a vender ahí. Y obviamente también pues en las librerías, ¿no? Lo vamos a retomar. De hecho este ya estuvo algún tiempo y se han hecho muchas presentaciones en todo el estado, tengo entendido, ¿no? Y bueno, aquí queda este libro para quien guste
adquirirlo y nosotros pues nos despedimos. Pues muchas Nos gracias. vemos la siguiente semana con un nuevo libro que vamos a presentar aquí desde el proyecto del colectivo Trinchera. Pues muchas gracias y un abrazo fraternal al amigo y compañero Félix Moreno. Sí, un abrazo, Félix, claro que sí. Hasta pronto.